Quiero a todos darles la bienvenida, muchas gracias por estar aquí, a todos los que han participado, a los que aceptaron participar en este foro. Particularmente agradezco al senador Madero el empeño, el entusiasmo que ha puesto para iniciar estos diálogos. En realidad lo que estamos haciendo es iniciar una nueva conversación de un tema antiguo, un tema recurrente en la vida del país, que por supuesto en distintas épocas ha tenido diversos actores, diversos sujetos. Ahora, a lo mejor somos pocos, pero se reenciende el debate sobre la revisión del modelo de federalismo en México. Ya se ha ido Alfonso, con quien me une una gran amistad, Alfonso Ramírez Cuéllar, pero claro que estamos aquí quienes nos ocupamos y preocupamos del tema. Esta no es una reunión de fantasmas federalistas. Aquí estamos sujetos de carne y hueso que estamos preocupados por una reconcentración de funciones, de facultades y de recursos, y que ese mismo fenómeno es el que reitera la necesidad de discutir el tema. Así como la corrupción le ha hecho un gran daño al debate federalista, hay que tener cuidado con la narrativa secesionista o la insinuación separatista que le puede provocar un brutal daño a la discusión del federalismo en México. Porque luego, con una simpleza extraordinaria, yo sé que aquí se introdujo desde un punto de vista intelectual, académico, Fausto generó ahí una connotación del secesionismo en el mundo, pero ciertamente con mucha frecuencia cuando discutimos de estas cosas se traslada a abandonar, dicen, el pacto federal. Nada más alejado a la realidad. Porque además yo creo en el federalismo como un instrumento, un cauce fundamental del Estado democrático y de derecho. El federalismo entendido como un sistema de distribución de facultades, de competencias y de recursos. Y en esa distribución, uno de los principales instrumentos de equilibrio y de contrapeso que tiene toda república democrática. Los estados federados y sus representantes, los gobernadores como los municipios, podrían ser el gran sistema de equilibrios y contrapesos de la República si funcionaran como tal o se dieran a respetar en las pocas o mínimas facultades que hoy tienen. Por eso me parece importante colocar en primer término para qué queremos discutir un nuevo federalismo. Efectivamente, para enfrentar qué retos, no solamente estar hablando del reparto de los recursos. ¿Cuáles son los retos que tiene el Estado mexicano, la República Federal, frente a sí? Yo creo que el primer reto que tiene el Estado mexicano, y en función de esto y a la luz de esto habrá que discutir el nuevo federalismo, es la desigualdad y la pobreza. Eso es cierto. Pero el segundo reto más importante que hoy tiene el Estado nacional es el crimen organizado. Es el crecimiento y la consolidación, la transversalidad y la profundidad del crimen organizado como uno de los principales riesgos del sistema democrático y federal. Por supuesto, creo que otro de los retos fundamentales que tiene que ver es el crecimiento mínimo de la economía. Esto es, preguntarnos si el actual esquema de federalismo fiscal o federalismo en general es el modelo que permite atajar el crimen organizado, como está hoy definido constitucionalmente el federalismo mexicano, o puede alentar el crecimiento económico, como está, por ejemplo, planteado el actual presupuesto de egresos de la Federación, más orientado, como lo decía Gustavo Madero, hacia la constitución de una base de apoyo popular de carácter político que como un instrumento para el crecimiento económico. O sea, ¿para qué queremos discutir el nuevo federalismo? ¿Cuáles son los otros retos? El tema, por ejemplo, que se colocará sin duda alguna como un tema
de gobernabilidad democrática y de estabilidad política es el tema de la gobernanza y la gestión del agua. Porque en medio país el agua se está constituyendo en uno de los factores de la disputa, del conflicto, y se podría constituir también en uno de los fenómenos de la guerra interna que se produce cuando a unos estados les falta el agua y a otros les sobra la lluvia. Pero también frente al rezago de la salud. Y luego el otro reto que tiene que ver con la quiebra inmediata o inminente de algunos estados de la República y muchos municipios de México a partir, sobre todo, del mal uso de la deuda, de indisciplinas financieras y, por supuesto, de la corrupción. Pero a nosotros, por ejemplo, en Chihuahua, ese saco no nos queda, porque nosotros llegamos para combatir la corrupción y la impunidad, y precisamente para señalar las distorsiones que eso generó. Pero también hay otro reto muy importante que tiene que ver con redistribución de funciones, de facultades y de recursos entre poderes y niveles de gobierno. Y por eso creo que lo que debiera haber en el país es una nueva Constitución, o por lo menos una reforma integral a la Constitución para rediseñar la distribución de facultades, de funciones y de recursos en una revisión de los elementos esenciales y los criterios de la descentralización, sobre todo en salud y educación, pero también en el reconocimiento de las funciones emergentes del Estado que no están en la Constitución, y particularmente las autonomías constitucionales nacionales que han quedado desdibujadas o en vilo, o les falta consolidación, y por eso muchas de ellas están hoy puestas en riesgo. Particularmente dentro del nuevo federalismo, creo que se requiere un nuevo federalismo fiscal. Por supuesto, un reparto más equitativo, pero en efecto una distribución de nuevas cargas tributarias entre niveles de gobierno. Equitativo que, por supuesto, reconozca diversidades, pero que esté basado en un conjunto de incentivos. Distributivo, que acepte la corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno en el cobro de impuestos, contribuciones, para no pasar solo, como lo que aquí se ha dicho, la exigencia de más recursos sin responsabilidad. Yo creo que es fundamental el consenso de que el Estado mexicano necesita recaudar más, de mejor manera, y todos. Y para ello, por supuesto que considero muy importante una reforma de carácter fiscal, no solo para modificar la fórmula general del 80-20, esto es, que de la recaudación federal general solo se integre el Fondo General Participable con el 20% y el 80% a la Federación, sino también modificar los criterios del propio fondo entre entidades federativas. Aquí se ha señalado los criterios de distribución de la Ley de Coordinación Fiscal de la reforma del 2007, que ha sido uno de los golpes más duros al federalismo en México. El problema es que fue un conjunto de reformas, se planteó un paquete de reformas, se presentaron 7 iniciativas, y ahí en esas 7 iniciativas se metió la nueva fórmula de distribución de la bolsa del Fondo General Participable, y no fue casualidad. Estuvo dirigida esa reforma para que el Estado de México fuera el ganón, una especie de pago de favores, en donde el criterio poblacional apareció como el más importante. Así que el Estado que mayor recaudación propia tiene, que más participa la Federación, es el que más recibe y nada aporta al conjunto del país. Chihuahua, por ejemplo, al mandar un peso, le regresan 42 centavos. Al Estado de México, al mandar un peso, le regresan 1.36, siendo el Estado que tiene más posibilidades económicas. Esa reforma del 2007, insisto, no fue una casualidad, una reforma dirigida
Por eso creo que lo primero que necesitamos hacer en este debate que ofrecen los legisladores es resolver las distorsiones generadas por los criterios políticos en la fórmula, de entrada, en la fórmula de la Bolsa General. Que se ha ido ese criterio político a otros fondos y a otras bolsas. Hoy mismo, al enfrentar la baja en la recaudación federal participable, el FAIEP, que es el Fondo de Estabilización de los Ingresos para las entidades federativas, tiene criterios estrambóticos, absolutamente sin ningún criterio compensatorio como su espíritu y su nombre lo indicaría, un fondo de compensación. Ese fondo le dan hasta a los estados que no perdieron participaciones. Chihuahua perdió, nos están resarciendo el 75% con relación a la fórmula, pero a otros estados que no perdieron nada les están dando recursos del FAIEP. Y para concluir, a mí me parece que lo que necesitamos hacer es un cambio en el pacto de coordinación fiscal que reconozca los esfuerzos. Esto es, aquí se ha dicho, por ejemplo, por nuestro secretario de Hacienda, el doctor Arturo Fuentes Vélez, los esfuerzos que hizo Chihuahua para lograr mejorar la situación financiera del Estado. Una entidad que pasó del lugar 27 en transparencia presupuestal según el IMCO y que tenemos 2 años seguidos en el primer lugar nacional en los 116 indicadores de transparencia gubernamental, que pasamos a ser el líder de la exportación en el país. Chihuahua lidera la exportación con el 14%. Un estado que crece al 4.2 su economía frente al 0.1 nacional y que no tiene ni en su desempeño económico, ni en los indicadores de gestión gubernamental, ninguna reciprocidad. Le va igual a los que no hacen nada como a los que sí. Lo decía hoy de una manera extraordinaria Mariana Campos. Eso es lo que tiene que cambiar en el acuerdo de coordinación fiscal. Los estados que hacen la tarea deben tener un mecanismo de resarcitorio y compensatorio, de reconocimiento, sin dejar de atender un criterio poblacional en términos del objetivo de combate a la marginación, a la pobreza, a la desigualdad. Desde Chihuahua estamos promoviendo este debate, no estamos atejonados, ni tampoco nos van a ciscar o que nos quieran traducir como separatistas. Además, ya se dijo aquí que no somos los primeros que hemos puesto sobre la mesa este tema. Lo han hecho varios gobernadores. El actual presidente López Obrador, como bien lo reconoció Fausto, amagó con salirse del pacto de coordinación fiscal. Lo único que estamos haciendo es seguir su caminito, porque así como él tenía derecho para representar los intereses de la población de la Ciudad de México, nosotros tenemos el derecho de plantear los derechos del pueblo de Chihuahua en lo que nos parece un desfasado, injusto e inequitativo convenio de coordinación fiscal. No estamos proponiendo separarnos de México, estamos proponiendo hacer a México más efectivo frente a sus retos ineludibles como nación, de los que los estados participan en primera medida y en gran parte. Muchas gracias.